La lluvia caía como un telón roto, golpeando el tejado de zinc del canil con un estruendo que parecía querer despertar a los muertos. Cada gota resonaba en el silencio de la noche, un eco metálico que se mezclaba con los ladridos intermitentes de los perros encerrados en sus jaulas. El aire olía a humedad y a pelo mojado, un aroma que se pegaba a la piel como una segunda sombra. Mateo, el guardia nocturno, caminaba por el estrecho pasillo del canil, con las botas chapoteando en los charcos que se formaban en el suelo de cemento agrietado. Su linterna proyectaba un haz de luz débil, apenas suficiente para iluminar las jaulas a su alrededor. Los perros, sombras inquietas detrás de los barrotes, lo observaban con ojos que brillaban como monedas bajo la luz. Algunos gruñían, otros gemían, pero todos parecían resignados a su destino en aquel lugar olvidado en las afueras de la ciudad. Mateo, un hombre de 40 y tantos años, con el rostro surcado por arrugas que parecían más profundas bajo la luz de la linterna, no estaba allí por vocación. El trabajo en el canil era solo eso, un trabajo. Una forma de pagar las facturas, de llenar las horas vacías de una vida que, en algún momento, había dejado de tener sentido. Había aprendido a ignorar los ladridos, los gemidos, el olor. Pero esa noche, algo era diferente. Entre el coro de sonidos animales, había un lamento que no encajaba, un gemido profundo, casi humano, que cortaba el aire como un cuchillo. Mateo se detuvo, frunciendo el ceño. El sonido venía del fondo del pasillo, donde las jaulas más pequeñas albergaban a los perros recién llegados, los que aún no habían sido reclamados o sacrificados. ¿Qué demonios es eso?, murmuró para sí mismo, ajustándose la gorra empapada por la lluvia que se filtraba por una grieta en el tejado. El haz de la linterna tembló mientras avanzaba, como si la luz misma dudara en adentrarse en la oscuridad del fondo. Las jaulas a su alrededor estaban llenas de perros de todas las formas y tamaños, un pastor alemán con el pelaje apelmazado, un chihuahua que temblaba de frío, un mestizo con una oreja rota que lo miraba con desconfianza. Pero el gemido no venía de ellos. Era más profundo, más insistente, como si alguien estuviera llorando con el alma rota. Mateo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la lluvia que le empapaba la chaqueta. Había trabajado en el canil durante 3 años, y nunca había oído algo así. Al llegar a la última jaula, el sonido se intensificó. Era una jaula pequeña, apenas 1 metro por 1 metro, con barrotes oxidados y un candado que colgaba como un diente flojo. Dentro, un perro mestizo de tamaño mediano estaba acurrucado en una esquina. Su pelaje, una mezcla de marrón y negro, estaba cubierto de barro, como si hubiera sido arrastrado por un río. Sus ojos, grandes y brillantes, reflejaban la luz de la linterna como si fueran espejos. Pero lo que hizo que Mateo diera un paso atrás fue lo que el perro tenía en la boca, un sobre amarillento, arrugado, con manchas de humedad que lo hacían parecer antiguo, como si hubiera sido rescatado de un naufragio. ¿Qué tienes ahí, pequeño?, dijo Mateo, su voz más suave de lo que pretendía. Se arrodilló frente a la jaula, manteniendo la linterna firme. El perro lo miró fijamente, sin moverse, sin soltar el sobre. Sus ojos no parpadeaban, y había algo en ellos, una inteligencia, una súplica, que hizo que el corazón de Mateo se acelerara. El animal emitió un gemido bajo, casi un susurro, y empujó el hocico contra los barrotes, como si quisiera entregarle el sobre. Mateo dudó. No era la primera vez que un perro llevaba algo en la boca, un hueso, un trapo, incluso una rata muerta, pero esto era diferente. El sobre parecía fuera de lugar, como un objeto que no pertenecía a ese mundo de jaulas y abandono. Con manos temblorosas, Mateo abrió la puerta de la jaula. El perro no se movió, solo inclinó la cabeza y dejó caer el sobre en el suelo, justo frente a él. Mateo lo recogió con cuidado, como si temiera que se deshiciera entre sus dedos. El papel estaba húmedo, pero intacto. En la parte frontal, escrito con una caligrafía temblorosa, había un nombre: Mateo Salazar. Su propio nombre. El aire se le atoró en la garganta, y por un momento, el sonido de la lluvia pareció desvanecerse. ¿Cómo era posible? Nadie en el canil sabía su apellido completo, ni siquiera Clara, la veterinaria que trabajaba en el turno diurno. Y mucho menos un perro podía saberlo. ¿Quién te dio esto?, preguntó, aunque sabía que era una pregunta absurda. El perro solo lo miró, con esos ojos que parecían ver más allá de él, más allá del canil,
más allá de la noche misma, Mateo rompió el sello del sobre con dedos torpes. Dentro, había una carta, escrita a mano en tinta negra, con letras que parecían haber sido trazadas con esfuerzo, como si cada palabra hubiera sido una lucha. La linterna tembló en su mano mientras leía las primeras líneas. Mateo, si estás leyendo esto, significa que él te encontró. No sé cómo, pero siempre supe que lo haría. Hay una promesa que nunca cumplimos, una deuda que aún pesa. No ignores esto. No ignores a quien te lo entrega. Él es más de lo que parece. El resto de la carta era un torbellino de palabras que hablaban de un pasado que Mateo había enterrado hace mucho tiempo. Mencionaba un incendio, una noche de verano, una niña que gritaba, un perro que aullaba en la distancia. Cada frase era como un golpe en el pecho, desenterrando recuerdos que había jurado olvidar. La carta no estaba firmada, pero en la esquina inferior, había una dirección escrita con la misma caligrafía temblorosa: Calle del Olvido, 23. Un lugar que Mateo conocía demasiado bien. Un lugar al que había jurado nunca volver. El perro gimió de nuevo, un sonido que parecía más un lamento que un simple quejido. Mateo levantó la mirada, y por un instante, le pareció que el animal lo entendía, que sabía lo que esas palabras significaban. La lluvia seguía cayendo, pero ahora parecía más suave, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. Mateo sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, aunque no sabía por qué. No era solo la carta, no era solo el nombre en el sobre. Era el perro, su mirada, su presencia. Había algo en el que lo hacía sentir expuesto, como si todas sus culpas, todos sus errores, estuvieran escritos en esos ojos brillantes. ¿Quién eres tú, pequeño?, susurró, acercándose al perro. Extendió una mano, esperando que el animal retrocediera, pero en lugar de eso, el perro apoyó su hocico contra su palma, cálido y húmedo. Fue entonces cuando Mateo, sin pensarlo, se inclinó y lo abrazó. El pelaje mojado olía a tierra y lluvia, pero había algo reconfortante en él, algo que le recordaba a un tiempo en el que todavía creía en las segundas oportunidades. El abrazo duró solo un momento, pero fue suficiente para que Mateo sintiera que algo cambiaba dentro de él. La carta seguía en su mano, arrugada, pesada como un secreto. La dirección en la esquina parecía brillar bajo la luz de la linterna, un faro que lo llamaba a un lugar que había evitado durante 20 años. Calle del Olvido. Un nombre que no era solo una calle, sino un recordatorio de todo lo que había dejado atrás. El perro lo miró de nuevo, y esta vez, su gemido se transformó en un aullido largo, desgarrador, que resonó en el canil como un grito de pérdida. Los otros perros se quedaron en silencio, como si reconocieran algo sagrado en ese sonido. Mateo sintió un nudo en el estómago. No sabía qué significaba la carta, no sabía quién era el perro, pero una cosa era segura: no podía ignorarlo. No podía volver a su rutina, a sus noches vacías, a su vida sin sentido. No después de esto. Guardó la carta en el bolsillo de su chaqueta, junto a su corazón, y cerró la jaula con cuidado. El perro no se movió, solo lo observó, como si esperara su próximo movimiento. Mateo apagó la linterna y se quedó allí, en la oscuridad, escuchando el eco del aullido que aún resonaba en su cabeza. La lluvia seguía cayendo, pero ahora parecía un murmullo, una invitación. Calle del Olvido lo esperaba, y con ella, las respuestas a un misterio que comenzaba a desentrañar su vida. Mientras daba un paso hacia la salida, el aullido del perro se alzó de nuevo, un sonido que no era solo de dolor, sino de algo más profundo, algo que hablaba de promesas rotas y de un camino que apenas comenzaba. Mateo supo, en ese momento, que no estaba solo. El perro, el sobre, la carta, todo lo estaba llevando a un lugar que no podía evitar. Un lugar donde el pasado y el presente se encontrarían, y donde, tal vez, podría encontrar redención. El amanecer se deslizaba como un suspiro sobre el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja pálido que apenas lograba atravesar las nubes grises que aún cargaban el eco de la tormenta nocturna. El canil, un edificio achaparrado y desvencijado en las afueras de la ciudad, parecía más silencioso de lo habitual. Los perros, agotados por la lluvia y el frío, dormitaban en sus jaulas, sus respiraciones formando pequeñas nubes de vapor en el aire húmedo. Mateo, con los ojos enrojecidos por una noche sin dormir, caminaba entre las jaulas, pero su atención estaba fija en una sola, la del perro mestizo que había encontrado la noche anterior.
El sobre, aún guardado en el bolsillo de su chaqueta, parecía pesar más que nunca, como si las palabras en su interior estuvieran vivas, susurrándole recuerdos que no quería enfrentar. El perro, al que Mateo había comenzado a llamar mensajero en su cabeza, estaba sentado en el centro de su jaula, inmóvil, con esos ojos grandes y brillantes que parecían perforar el alma. Su pelaje, aunque todavía sucio y apelmazado por el barro, tenía un brillo peculiar bajo la luz tenue que se filtraba por las ventanas rotas del canil. No ladraba, no gemía, solo observaba a Mateo con una intensidad que lo hacía sentir desnudo, como si el animal pudiera ver cada error, cada arrepentimiento que llevaba enterrado en el pecho. Mateo se acercó a la jaula, con la linterna apagada en la mano, y se arrodilló frente a los barrotes. «¿Qué quieres de mí?», murmuró, más para sí mismo que para el perro. Mensajero inclinó la cabeza, como si entendiera la pregunta, pero no hizo ningún movimiento para acercarse. En cambio, sus ojos se desviaron hacia el bolsillo de la chaqueta de Mateo, donde la carta descansaba como un secreto inconfesable. Mateo no había vuelto a leer la carta desde la noche anterior. No necesitaba hacerlo. Las palabras estaban grabadas en su mente: una promesa rota, una deuda que pesa, un lugar al que debes volver. La dirección, calle del Olvido, 23, era un eco de un pasado que había jurado dejar atrás. Pero el perro, con su mirada implacable, no le permitía ignorarlo. Cada vez que intentaba apartar la vista, sentía que Mensajero lo atraía de nuevo, como si el animal tuviera un propósito que iba más allá de lo que Mateo podía comprender. El sonido de pasos ligeros rompió el silencio. Clara, la veterinaria del turno diurno, entró al canil con su mochila al hombro, tarareando una melodía suave que contrastaba con el aire pesado del lugar. Era joven, apenas pasaba los 30, con el cabello castaño recogido en una coleta desordenada y unos ojos verdes que siempre parecían buscar algo más allá de lo evidente. Clara era la única persona en el canil que parecía genuinamente preocupada por los perros, no solo por alimentarlos o limpiar sus jaulas, sino por entenderlos, por darles un poco de dignidad en medio del abandono. «Buenos días, Mateo», dijo, deteniéndose a su lado. Su voz tenía un tono cálido, pero sus ojos se entrecerraron al notar la expresión tensa de su compañero. «¿Otra noche larga? Pareces como si hubieras visto un fantasma». Mateo esbozó una sonrisa cansada, frotándose la nuca con una mano. No sabía cómo explicarle lo que había pasado, no sabía si quería hacerlo. La carta, el perro, la dirección, todo parecía una locura, un sueño del que no podía despertar. «Algo así», respondió, evasivo, mientras se ponía de pie. Pero Clara no era de las que aceptaban respuestas vagas. Se acercó a la jaula de Mensajero, inclinándose para observar al perro con atención. «Este es el nuevo, ¿verdad?», dijo, frunciendo el ceño. «No recuerdo haberlo visto antes». Cuando llegó, Mateo dudó. No quería contarle sobre el sobre, no todavía. Pero necesitaba respuestas, y Clara era la única que podía ayudarlo a rastrear el origen del perro. «No estoy seguro», mintió, encogiéndose de hombros. «Lo encontraron hace un par de días, creo. No tiene chip, no tiene nada. Solo, apareció». Clara abrió la puerta de la jaula con cuidado, extendiendo una mano para que Mensajero la oliera. El perro no se movió, pero sus ojos se suavizaron al mirarla, como si reconociera en ella a alguien digno de confianza. Clara acarició su cabeza, y por un momento, Mensajero cerró los ojos, dejando escapar un suspiro que parecía casi humano. «Este perro no es como los demás, Mateo», dijo Clara, sin apartar la mirada del animal. «Hay algo en sus ojos, como si supiera algo que nosotros no. ¿Has notado cómo te sigue con la mirada? Es como si estuviera esperando algo de ti». Mateo sintió un nudo en el estómago. Las palabras de Clara eran un eco de sus propios pensamientos, y eso lo ponía aún más nervioso. No quería admitir que un perro podía tener un propósito, que podía estar allí por algo más que el azar. Pero la carta en su bolsillo decía lo contrario. «Es solo un perro», Clara respondió, aunque su voz carecía de convicción. «Pero, encontré algo con él. Algo raro». Clara alzó una ceja, intrigada. Mateo suspiró y sacó el sobre del bolsillo, sosteniéndolo con cuidado, como si temiera que se desintegrara. No le mostró la carta, solo el sobre con su nombre escrito en esa caligrafía temblorosa. «¿Esto?», preguntó Clara, tomando el sobre con delicadeza. «¿De dónde salió?»,
el perro lo tenía en la boca anoche, admitió Mateo, sintiéndose ridículo al decirlo en voz alta. No sé cómo llegó ahí, pero, mi nombre está escrito en él. Y hay una dirección. Clara lo miró con una mezcla de incredulidad y curiosidad. Giró el sobre entre sus dedos, examinando la caligrafía y las manchas de humedad. Esto no tiene sentido, Mateo, dijo, devolviéndoselo. Pero si este perro lo trajo, tal vez deberías averiguar de qué se trata. ¿Has revisado los registros? Tal vez haya algo sobre él, Mateo asintió, aunque no había pensado en los registros hasta ese momento. El canil era un lugar caótico, con archivos desordenados y registros incompletos. Pero si había alguna pista sobre Mensajero, valía la pena intentarlo. Pasaron la siguiente hora revisando los archivos en la pequeña oficina del canil, un cuarto estrecho con paredes descascaradas y un escritorio cubierto de polvo. Los registros eran un desastre, hojas sueltas, notas garabateadas, fotos borrosas de perros que habían pasado por el lugar. Finalmente, Clara encontró una carpeta con una nota reciente, mestizo, macho, encontrado en una casa abandonada en las afueras. Sin chip, sin collar. Estado, desnutrido, pero estable. No había más detalles, ni una fecha exacta, ni un nombre de quien lo había entregado. Era como si Mensajero hubiera aparecido de la nada. Es extraño, dijo Clara, cerrando la carpeta. Normalmente hay más información, aunque sea un nombre de la persona que lo trajo. Este perro, es como si alguien quisiera que pasara desapercibido. Mateo no respondió. Su mente estaba en la dirección escrita en el sobre. Calle del Olvido, 23. Sabía exactamente dónde estaba, un barrio antiguo, al otro lado de la ciudad, un lugar donde las casas parecían atrapadas en el tiempo, con tejados hundidos y jardines invadidos por la maleza. Había estado allí una vez, hace muchos años, en una noche que aún lo perseguía en pesadillas. Pero no podía contarle eso a Clara, no todavía. Mientras guardaba la carpeta, notó que Mensajero, que había estado acostado en un rincón de la oficina, se levantó de repente. El perro caminó hacia la puerta, se detuvo y giró la cabeza para mirarlo. Sus ojos eran un desafío silencioso, una invitación que Mateo no podía ignorar. Tengo que irme, dijo, poniéndose la chaqueta. Cubre mi turno por un par de horas. Sí, Clara lo miró, preocupada, pero asintió. Ten cuidado, Mateo. No sé qué está pasando, pero ese perro, hay algo en él. No lo ignores. Mateo salió del canil con Mensajero a su lado, sin siquiera abrir la jaula. El perro lo siguió como si supiera a dónde iban, como si hubiera estado esperando ese momento. El aire del amanecer era frío, y la ciudad comenzaba a despertar, el rugido lejano de los camiones, el aroma a pan recién horneado desde una panadería cercana, las primeras luces encendidas en las ventanas de los edificios. Pero para Mateo, todo eso era un borrón. Su mente estaba en la carta, en la dirección, en el perro que caminaba a su lado con una determinación que lo hacía estremecer. Mientras cruzaban la calle, Mensajero se detuvo de repente, alzando la cabeza como si oliera algo en el aire. Mateo siguió su mirada y vio una foto arrugada que sobresalía del bolsillo de su chaqueta, una que no recordaba haber guardado. La tomó con manos temblorosas y la examinó bajo la luz pálida del amanecer. Era una imagen desvaída, tomada hace décadas, un joven Mateo, sonriendo tímidamente, junto a una niña de cabello oscuro que reía con los brazos alrededor de un perro. El perro era idéntico a Mensajero, con los mismos ojos brillantes, el mismo pelaje marrón y negro. En el fondo, una casa que Mateo reconoció al instante, Calle del Olvido, 23, el corazón de Mateo se detuvo. La niña, la casa, el perro, todo era un eco de un pasado que había jurado olvidar. Mensajero emitió un gemido suave, empujando su hocico contra la mano de Mateo, como si quisiera asegurarle que no estaba solo. Pero la foto, con su imagen imposible, era una prueba de que el misterio apenas comenzaba. El sol apenas lograba colarse entre las nubes grises que aún dominaban el cielo, proyectando una luz opaca sobre el barrio antiguo al que Mateo había jurado no volver. Calle del Olvido era un rincón olvidado de la ciudad, donde las casas parecían atrapadas en un tiempo detenido, con fachadas descascaradas y ventanas tapiadas que miraban al mundo como ojos ciegos. El aire olía a humedad y a hierba seca, y el silencio solo era roto por el crujido de las hojas secas bajo las botas de Mateo. A su lado, Mensajero caminaba con paso firme,
su pelaje marrón y negro brillando bajo la luz tenue, como si supiera exactamente a dónde iba. El sobre, aún guardado en el bolsillo de la chaqueta de Mateo, parecía latir como un corazón, y la foto que había encontrado esa mañana, el mismo, joven, junto a una niña y un perro idéntico a Mensajero, pesaba aún más en su mente. Mateo no había dormido. No podía. La carta, la dirección, la foto, todo era una corriente que lo arrastraba hacia un pasado que había enterrado bajo capas de culpa y olvido. Calle del Olvido, 23. La casa estaba al final de la calle, una estructura de 2 pisos que parecía inclinarse bajo el peso de los años. Las ventanas estaban cubiertas con tablas de madera podrida, y el jardín estaba invadido por maleza que trepaba por los muros como si quisiera reclamar el lugar para la naturaleza. Mateo se detuvo frente a la verja oxidada, con la mano temblorosa en el bolsillo donde guardaba la foto. Mensajero, sin embargo, no dudó. Empujó la verja con el hocico, haciendo que chirriara como un lamento, y entró al jardín con una determinación que hizo que Mateo lo siguiera sin pensarlo. ¿Qué haces, pequeño?, murmuró, aunque sabía que no obtendría respuesta. Mensajero no lo miró. En cambio, comenzó a olfatear el suelo, moviéndose en círculos hasta detenerse en un rincón del jardín donde la tierra estaba removida, como si alguien hubiera cavado recientemente. El perro empezó a rascar con sus patas, lanzando terrones de tierra húmeda a los lados. Mateo se acercó, frunciendo el ceño. El instinto le decía que debía detenerlo, que no debía estar allí, pero algo en la mirada de Mensajero lo obligó a quedarse. El perro cavó con una furia casi desesperada, hasta que sus garras golpearon algo duro. Mateo se arrodilló a su lado, usando las manos para apartar la tierra. Bajo la superficie, encontró un objeto pequeño, metálico, cubierto de barro. Era un collar de perro, viejo y desgastado, con una placa de latón que aún brillaba débilmente bajo la luz del sol. Mateo lo limpió con los dedos, sintiendo un escalofrío al leer la inscripción, Luz. El nombre resonó en su cabeza como un trueno, desenterrando recuerdos que había sepultado hace años. Luz. Un perro de su infancia, un compañero que había amado y perdido en una noche que aún lo perseguía en pesadillas. Pero Luz estaba muerto. Había muerto hace 20 años, en un incendio que destruyó todo lo que Mateo alguna vez había conocido. ¿Cómo es posible?, susurró, sosteniendo el collar con manos temblorosas. Mensajero lo miró, con esos ojos que parecían saber más de lo que cualquier animal debería. El perro emitió un gemido suave, empujando su hocico contra la mano de Mateo, como si quisiera consolarlo. Pero no había consuelo en lo que Mateo sentía. La carta, la foto, el collar, todo apuntaba a un pasado que no podía seguir ignorando. Se puso de pie, con el collar en la mano, y miró la casa. La puerta principal estaba entreabierta, colgando de una bisagra rota como si invitara a entrar. El aire dentro olía a moho y cenizas, un recordatorio del incendio que había devorado el lugar hace tanto tiempo. Mateo dudó, pero Mensajero no le dio tiempo para pensar. El perro entró en la casa, desapareciendo en la penumbra. Mateo maldijo en voz baja y lo siguió, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse de su pecho. El interior de la casa era un mausoleo de recuerdos rotos. Los muebles, cubiertos de polvo y telarañas, estaban volcados o quemados, como si el tiempo los hubiera congelado en el momento del desastre. El suelo crujía bajo las botas de Mateo, y cada paso levantaba pequeñas nubes de ceniza que danzaban en el aire. Mensajero se movía con precisión, como si conociera cada rincón, guiando a Mateo hacia una escalera que llevaba al segundo piso. Las paredes estaban marcadas por manchas negras, cicatrices del fuego que habían consumido la casa. Mateo sintió un nudo en la garganta. Había estado aquí antes, en una noche que había cambiado su vida para siempre. Esto no está bien, murmuró, deteniéndose al pie de la escalera. Pero Mensajero ya estaba subiendo, sus patas golpeando los escalones de madera con un ritmo constante. Mateo apretó el collar en su mano y lo siguió, aunque cada fibra de su cuerpo le gritaba que se diera la vuelta. Arriba, el pasillo estaba oscuro, iluminado solo por la luz que se filtraba por una ventana rota al final. Mensajero se detuvo frente a una puerta cerrada, una puerta que Mateo reconoció al instante. Era la habitación de la niña, la misma niña de la foto. La niña que reía, la niña que había perdido todo en el incendio. Ana.
El nombre emergió de su memoria como un fantasma, trayendo consigo un torrente de culpa. Mateo había estado allí esa noche, un adolescente asustado que huyó cuando las llamas comenzaron a crecer. No había ayudado. No había hecho nada. Y Luz, el perro de Ana, había muerto intentando salvarla. Mensajero rascó la puerta, emitiendo un gemido que resonó en el silencio. Mateo tragó saliva y giró el pomo con manos temblorosas. La puerta se abrió con un chirrido, revelando una habitación pequeña, casi intacta a pesar del incendio. Había un escritorio cubierto de polvo, un armario con puertas torcidas, y una cama con sábanas quemadas en los bordes. En el suelo, cerca de la ventana, había un dibujo infantil garabateado en la pared, una niña sosteniendo la mano de un hombre joven, con un perro a su lado. Mateo reconoció la escena al instante. Era la misma que en la foto, pero dibujada con crayones desvaídos, como si alguien hubiera querido preservar ese momento para siempre. El perro se acercó al dibujo y apoyó su hocico contra él, como si lo estuviera oliendo. Mateo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La carta en su bolsillo mencionaba una deuda, una promesa rota. ¿Era esto lo que Mensajero quería que viera? ¿Un recordatorio de su cobardía, de su fracaso? Se arrodilló junto al dibujo, trazando las líneas con los dedos. La culpa lo envolvió como una manta, pesada y asfixiante. Había huido esa noche, dejando a Ana y a Luz atrás. No sabía si Ana había sobrevivido, no sabía si el incendio había sido su culpa. Pero Mensajero parecía saberlo, y lo estaba guiando hacia algo que no podía ignorar. Un crujido en el exterior lo sacó de sus pensamientos. Mateo se puso de pie, con el collar aún en la mano, y miró por la ventana rota. En la calle, un anciano con un abrigo raído estaba parado frente a la casa, mirando hacia arriba. Sus ojos, hundidos y cansados, se encontraron con los de Mateo, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Mensajero gruñó suavemente, su pelaje erizándose. El anciano dio un paso atrás, como si hubiera visto algo que lo asustaba, y murmuró algo que Mateo apenas pudo distinguir: ese perro, no puede ser. Él murió hace 20 años. El corazón de Mateo dio un vuelco. Mensajero se acercó a la ventana, emitiendo un aullido bajo que resonó en la casa vacía. El anciano se dio la vuelta y comenzó a caminar rápidamente, desapareciendo en la esquina de la calle. Mateo miró al perro, buscando respuestas en esos ojos que parecían saber demasiado. Luz estaba muerto. Lo había visto morir, atrapado en las llamas. Pero Mensajero, con su pelaje idéntico, su mirada idéntica, estaba aquí, vivo, guiándolo hacia un pasado que no podía seguir evitando. ¿Quién eres tú?, preguntó, su voz temblando en la penumbra. Mensajero no respondió, pero su aullido se alzó de nuevo, un sonido que no era solo de dolor, sino de urgencia, como si el tiempo se estuviera agotando. Mateo guardó el collar en su bolsillo, junto a la carta y la foto, y salió de la habitación con el perro a su lado. La casa parecía cerrarse a su alrededor, como si quisiera mantenerlo atrapado. Pero Mensajero no se detuvo, y Mateo supo que debía seguirlo, sin importar a dónde lo llevara. El sol ya se había elevado sobre la ciudad, pero su luz apenas lograba calentar el aire frío que envolvía la cafetería vieja en la esquina de la avenida principal. El lugar, con sus mesas de madera desgastada y el aroma a café rancio que impregnaba las paredes, parecía un refugio para los olvidados, un rincón donde el tiempo se movía más lento. Mateo empujó la puerta de vidrio empañado, haciendo sonar una campanilla oxidada que anunció su llegada. Mensajero lo siguió, sus patas dejando huellas húmedas en el suelo de baldosas agrietadas. El perro, con su pelaje aún manchado de barro del jardín en la calle del olvido, caminaba con una calma que contrastaba con la tormenta que rugía en la mente de Mateo. El collar con la placa de Luz estaba guardado en su bolsillo, junto a la carta y la foto, y cada paso que daba hacía que esos objetos parecieran más pesados, como si llevaran el peso de un secreto que aún no entendía. El anciano que había visto frente a la casa, don Emilio, estaba sentado en una mesa al fondo, con las manos temblorosas alrededor de una taza de café que parecía no haber tocado. Su rostro, surcado por arrugas profundas, estaba pálido, y sus ojos seguían fijos en Mensajero, como si viera un fantasma. Mateo se acercó con cautela, sintiendo la mirada de los pocos clientes, un hombre leyendo un periódico amarillento, una mujer joven tecleando en su teléfono,
que apenas levantaron la vista. Mensajero se sentó junto a la mesa, con la cabeza erguida, como si estuviera vigilando, sus ojos brillando con una intensidad que hacía que el aire se sintiera más denso. ¿Puedo sentarme?, preguntó Mateo, señalando la silla frente a don Emilio. El anciano asintió lentamente, sin apartar la mirada del perro. Mateo tomó asiento, dejando la chaqueta sobre el respaldo de la silla. El collar, la carta y la foto seguían en su bolsillo, pero no estaba listo para mostrarlos. No todavía, tú eres el guardia del canil, ¿verdad?, dijo don Emilio, con una voz áspera que parecía surgir de un lugar profundo y cansado. Te vi en la casa. Con ese perro, Mateo asintió, sintiendo un nudo en el estómago. No sabía cómo explicar lo que había pasado en la calle del olvido, no sabía si quería hacerlo. Pero la reacción del anciano, su miedo, su incredulidad, le decía que este hombre sabía algo que él necesitaba entender. Ese perro, continuó don Emilio, inclinándose hacia adelante, sus manos temblando más fuerte. No puede ser. Luz murió. Lo vi con mis propios ojos. Estaba en esa casa cuando el fuego empezó. Intentó salvar a la niña, pero no pudo. Nadie pudo. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La mención de Luz, del incendio, de la niña, era como un eco de la carta, de la foto, de los recuerdos que había enterrado. Mensajero emitió un gemido suave, apoyando su hocico en el suelo, como si entendiera cada palabra. ¿Quién era la niña?, preguntó Mateo, su voz más baja de lo que pretendía. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Don Emilio lo miró fijamente, como si estuviera evaluando si podía confiar en él. Finalmente, suspiró y se recostó en la silla, con los ojos perdidos en un pasado que parecía dolerle. Ana, dijo. La niña se llamaba Ana. Vivía en esa casa con su familia. Luz era su perro, su sombra. Nunca se separaban. Pero esa noche, el incendio lo cambió todo. La casa ardió como si el mismísimo diablo la hubiera encendido. Ana sobrevivió, pero su familia no y Luz. Luz quedó atrapado dentro. Lo oí aullar hasta que el fuego lo cayó. Mateo apretó los puños bajo la mesa, sintiendo que el aire se volvía más pesado. Recordaba el incendio, el calor sofocante, los gritos. Había estado allí, un adolescente de 17 años, lleno de miedo y cobardía. Había huido, dejando atrás a Ana, a Luz, a todo. La culpa lo había perseguido desde entonces, pero nunca había enfrentado esa verdad. Hasta ahora, ¿por qué dices que este perro no puede ser Luz?, preguntó, mirando a Mensajero. El perro alzó la cabeza, sus ojos fijos en don Emilio, como si estuviera esperando la respuesta tanto como Mateo. Porque Luz está muerto, respondió el anciano, con un tono que no admitía dudas. Lo vi morir. Pero este perro, tiene el mismo brillo en los ojos, la misma forma de moverse. Es como si Luz hubiera vuelto, pero eso no es posible. No es natural. Mateo no sabía qué decir. Quería reírse, decir que era una locura, pero la carta, el collar, la foto, todo apuntaba a algo que desafiaba la lógica. Mensajero no era un perro cualquiera. Lo había sabido desde el momento en que lo vio con el sobre en la boca, desde que leyó su nombre escrito en esa caligrafía temblorosa. ¿Qué sabes de Ana?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. ¿Qué pasó con ella después del incendio? Don Emilio tomó un sorbo de café, aunque la taza tembló en sus manos. Ana fue enviada a un orfanato. Era solo una niña, no tenía a nadie más. Pero no se quedó mucho tiempo. Escapó, o eso decían. Nadie supo a dónde fue. Algunos decían que estaba buscando algo, o a alguien. Otros decían que el incendio la había roto, que nunca volvió a ser la misma. Mateo sintió que el collar en su bolsillo parecía arder. La carta hablaba de una segunda oportunidad, de una deuda que debía saldarse. ¿Era Ana quien había escrito la carta? ¿Era ella quien había enviado a Mensajero? Pero, ¿cómo? ¿Y por qué ahora, después de tantos años, antes de que pudiera preguntar más, Mensajero se puso de pie de repente, con las orejas erguidas y un gruñido bajo saliendo de su garganta? Mateo siguió su mirada hacia la ventana de la cafetería, donde el tráfico de la ciudad seguía su curso normal. Pero había algo más, algo que no encajaba.
Una sombra, apenas visible, cruzó la calle y desapareció en un callejón. Mensajero comenzó a rascar el suelo, como si quisiera salir corriendo. «Tengo que irme», dijo Mateo, levantándose de la silla. Don Emilio lo miró con una mezcla de miedo y advertencia. «Ten cuidado, muchacho», dijo. «Ese perro no es normal». Luz tenía el mismo brillo en los ojos, y trajo problemas a todos los que lo siguieron. Mateo no respondió. Tomó la correa de Mensajero, aunque el perro no parecía necesitarla, y salió de la cafetería. El aire frío lo golpeó como un puñetazo, pero no fue eso lo que lo hizo detenerse. Mensajero tiró de él hacia un parque cercano, un lugar pequeño y descuidado con árboles desnudos y bancos cubiertos de grafitis. El perro corría con una urgencia que Mateo no podía ignorar, guiándolo hacia un roble antiguo en el centro del parque. Allí, tallado en la corteza con una navaja, había un dibujo, una niña y un perro, con líneas torpes pero llenas de amor. Mateo lo reconoció al instante. Era el mismo dibujo que había visto en la pared de la casa, el mismo de la foto. Se acercó al árbol, con el corazón latiendo con fuerza. Mensajero se sentó junto al dibujo, mirando a Mateo con esos ojos que parecían saberlo todo. Mateo tocó la corteza, sintiendo las líneas bajo sus dedos. Era como si Ana hubiera dejado una marca, un mensaje que solo él podía entender. Pero, ¿dónde estaba ella? ¿Y por qué Mensajero lo había llevado hasta aquí? El perro emitió un aullido suave, un sonido que no era de dolor, sino de algo más profundo, algo que hablaba de pérdida y esperanza. Mateo se arrodilló junto al árbol, con la mente llena de preguntas que no tenían respuesta. La carta, el collar, la foto, el dibujo, todo formaba un rompecabezas que lo arrastraba hacia un pasado que no podía seguir evitando. Pero antes de que pudiera procesarlo, Mensajero alzó la cabeza, sus orejas temblando. Un susurro, apenas audible, flotó en el aire, como si el viento mismo estuviera hablando. «Encuéntrala», dijo una voz infantil, clara y frágil, que parecía venir de ninguna parte y de todas partes a la vez. Mateo se giró, buscando la fuente del sonido, pero el parque estaba vacío. Solo estaban él, Mensajero, y el dibujo en el árbol. El perro aulló de nuevo, un sonido que resonó en el silencio del parque, y Mateo supo que no podía detenerse ahora. Ana estaba allí afuera, en alguna parte, y Mensajero lo estaba guiando hacia ella. Pero el susurro, la voz, el aullido, todo sugería que el camino no sería fácil, y que el pasado aún tenía secretos que no estaba listo para enfrentar. El cielo de la ciudad se había oscurecido, como si las nubes supieran que algo estaba a punto de desatarse. Mateo caminaba por las calles con Mensajero a su lado, el eco de la voz infantil, «Encuéntrala», resonando en su cabeza como un tambor que no dejaba de sonar. El parque, con su roble antiguo y el dibujo tallado en la corteza, había quedado atrás, pero la imagen de la niña y el perro seguía grabada en su mente, superponiéndose con la foto que llevaba en el bolsillo. El collar con la placa de luz, la carta, el susurro, todo parecía un rompecabezas imposible, pero Mensajero, con su paso firme y su mirada penetrante, no le permitía detenerse. El perro lo guiaba, como si supiera exactamente a dónde debían ir, y Mateo, a pesar del miedo que le apretaba el pecho, no podía hacer otra cosa que seguirlo. La biblioteca municipal estaba a unas pocas calles, un edificio viejo con paredes de ladrillo cubierto de musgo y ventanas que parecían no haber sido limpiadas en décadas. Era el único lugar que Mateo podía pensar para buscar respuestas. Si Ana había sobrevivido al incendio, como dijo don Emilio, tenía que haber algún registro, alguna pista sobre lo que le había pasado. La carta hablaba de una segunda oportunidad, de una deuda que debía saldarse, y Mateo sentía que cada paso que daba lo acercaba más a una verdad que no estaba seguro de querer enfrentar. Dentro de la biblioteca, el aire olía a papel viejo y a madera húmeda. Las estanterías se alzaban como torres, llenas de libros polvorientos que parecían no haber sido tocados en años. La bibliotecaria, una mujer mayor con gafas de marco grueso, apenas levantó la vista cuando Mateo entró con Mensajero. El perro, sorprendentemente, no hizo ningún ruido, moviéndose con una precisión casi ceremonial entre los estantes. Mateo lo siguió, sintiendo que el animal sabía algo que él no. Había algo en su forma de moverse, en la manera en que sus ojos escaneaban el lugar, que hacía que Mateo se preguntara si Mensajero era más que un simple perro. «Necesito acceso a los archivos públicos», dijo Mateo a la bibliotecaria,
intentando sonar más seguro de lo que se sentía. Registros de orfanatos, adopciones, cosas de hace 20 años. La mujer lo miró con escepticismo, pero señaló un pasillo al fondo de la biblioteca donde estaban los archivos. Mateo y Mensajero se dirigieron hacia allí, pasando por estantes llenos de libros que crujían bajo el peso del tiempo. El pasillo estaba oscuro, iluminado solo por una lámpara fluorescente que parpadeaba como si estuviera a punto de apagarse. Mensajero se detuvo frente a una estantería al final del pasillo, olfateando el aire antes de rascar una caja de cartón cubierta de polvo. ¿Qué encontraste ahora?, murmuró Mateo, arrodillándose junto al perro. La caja estaba marcada con una etiqueta desvaída que decía, Registros 2000 a 2005. Con manos temblorosas, Mateo la abrió, revelando un montón de carpetas amarillentas y papeles sueltos. Mensajero se sentó a su lado, con la mirada fija en los documentos, como si supiera exactamente qué buscar. Mateo comenzó a hojear los archivos, buscando cualquier mención de Ana o del incendio. Los documentos eran un caos, listas de nombres, fechas borrosas, informes escritos a mano que apenas eran legibles. Pero entonces, entre las páginas, encontró algo que hizo que su corazón se detuviera, una carta, escrita con la misma caligrafía temblorosa que la que llevaba en el bolsillo. Estaba fechada 10 años después del incendio, y comenzaba con una sola palabra, luz, luz, mi luz eterna, prometí que nunca te olvidaría. Prometí que encontraría la verdad, que haría justicia por lo que nos quitaron. Pero estoy cansada, Luz. No sé cuánto tiempo más podré seguir. Si alguien encuentra esta carta, por favor, dígale a Mateo que lo siento. Que no fue su culpa. Que aún hay tiempo para cumplir la promesa. La carta estaba firmada por Ana. Mateo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La caligrafía era idéntica a la de la carta que Mensajero le había entregado, pero esta era más personal, más cruda, como si Ana hubiera vertido su alma en cada palabra. Hablaba de Luz, del incendio, de una promesa que no había podido cumplir. Pero, ¿qué promesa? ¿Y por qué él? Mateo apenas recordaba a Ana, una niña pequeña que reía y jugaba con su perro en un verano que ahora parecía un sueño lejano. Pero la culpa, esa culpa que lo había perseguido durante años, le decía que había algo más, algo que había enterrado tan profundamente que no podía alcanzarlo. Mensajero emitió un gemido suave, empujando su hocico contra la mano de Mateo. El perro parecía entender su confusión, su dolor. Mateo cerró la carpeta, guardándose la carta junto a la otra en su bolsillo. Necesitaba más respuestas, pero no sabía por dónde empezar. Fue entonces cuando escuchó pasos detrás de él. Se giró, esperando ver a la bibliotecaria, pero en cambio vio a Clara, la veterinaria, entrando al pasillo con una expresión de preocupación en el rostro. ¿Qué haces aquí?, preguntó Mateo, sorprendido. Clara se acercó, mirando a Mensajero con una mezcla de curiosidad y cautela. No podía dejar de pensar en ti y en ese perro, dijo, arrodillándose junto a ellos. Algo no está bien, Mateo. Ese sobre, la forma en que este perro te sigue, es como si tuviera una misión. Decidí venir a ayudarte. Mateo dudó, pero la presencia de Clara lo reconfortó. Le contó lo que había encontrado, el collar, la carta en la biblioteca, el dibujo en el parque. Le mostró la carta de Ana, aunque omitió los detalles más personales. Clara escuchó en silencio, sus ojos verdes brillando con una mezcla de intriga y empatía. Mateo, esto no es solo un perro, dijo finalmente, acariciando la cabeza de Mensajero. Es como si estuviera tratando de decirte algo, de guiarte hacia algo. Ana, ella debe estar viva, en alguna parte. Y este perro sabe dónde. Mateo asintió, aunque la idea lo asustaba. Mensajero no era un perro normal, eso era evidente. Pero, ¿cómo podía un animal saber tanto? ¿Cómo podía estar conectado con un pasado que Mateo apenas recordaba? La carta hablaba de una segunda oportunidad, pero, ¿una oportunidad para qué? ¿Para redimirse? ¿Para encontrar a Ana? ¿O para enfrentar algo más grande? Antes de que pudiera responder, Mensajero se puso de pie de repente, con las orejas erguidas y un gruñido bajo saliendo de su garganta. Clara y Mateo se miraron, alarmados. El perro comenzó a rascar la puerta de la biblioteca, como si quisiera salir corriendo. Mateo se levantó, sintiendo un nudo en el estómago.
Algo no estaba bien, quédate aquí, dijo a Clara, pero ella ya estaba de pie, siguiéndolo. No te dejo solo con esto, Mateo, respondió, con un tono que no admitía discusión. Salieron de la biblioteca, con Mensajero liderando el camino. El perro corría hacia la calle, sus patas golpeando el pavimento con una urgencia que hacía que el corazón de Mateo latiera más rápido. La ciudad estaba más viva ahora, con autos pasando y peatones apresurados, pero Mensajero no se detuvo. Los llevó a un callejón estrecho, donde el aire olía a basura y humedad. Allí, bajo la sombra de un edificio abandonado, vieron una figura encapuchada que se movía rápidamente, desapareciendo detrás de una esquina. ¿Quién era eso?, preguntó Clara, con la voz temblorosa. No lo sé, respondió Mateo, sintiendo que el miedo se mezclaba con una extraña determinación. Pero Mensajero lo sabe, el perro gruñó, sus ojos fijos en la esquina donde la figura había desaparecido. Mateo dio un paso adelante, pero Clara lo detuvo, señalando algo en el suelo. Era un brazalete, pequeño y plateado, con las iniciales AL grabadas en él. Mateo lo recogió, sintiendo que el metal estaba frío contra su piel. Mensajero olfateó el brazalete, emitiendo un gemido que parecía más un lamento que un simple sonido animal. Ana, susurró Clara, mirando a Mateo con los ojos muy abiertos. Tiene que ser ella, Mateo no respondió. El brazalete, las cartas, el collar, el dibujo, todo apuntaba a Ana, pero también a algo más grande, algo que lo hacía sentir como si estuviera al borde de un precipicio. Mensajero comenzó a caminar de nuevo, hacia la esquina donde la figura había desaparecido, pero esta vez Mateo dudó. La voz infantil en el parque, el aullido de Mensajero, la mirada del anciano, todo sugería que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. Pero antes de que pudiera dar un paso más, una sombra se movió en la oscuridad del callejón, y Mensajero gruñó con una ferocidad que nunca antes había mostrado, como si supiera que el peligro estaba más cerca de lo que imaginaban. La lluvia había regresado, cayendo en cortinas grises que convertían las calles en espejos líquidos, reflejando las luces de neón que parpadeaban en la ciudad. El callejón al que Mensajero había guiado a Mateo y Clara era un lugar olvidado, encajonado entre edificios de concreto que parecían inclinarse bajo el peso de los años. El aire olía a basura húmeda y a metal oxidado, y el sonido de la lluvia golpeando los charcos creaba un murmullo constante que ahogaba cualquier otro ruido. Mateo sostenía el brazalete con las iniciales AL en la mano, su superficie fría quemándole la piel como si estuviera impregnada de un secreto. Mensajero, con el pelaje empapado y los ojos brillantes como brasas, gruñía suavemente, su mirada fija en la esquina donde la figura encapuchada había desaparecido momentos antes. ¿Qué hacemos ahora?, susurró Clara, su voz apenas audible sobre el tamborileo de la lluvia. Estaba parada junto a Mateo, con la chaqueta empapada pegada al cuerpo y los ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación. Mensajero no esperó una respuesta. El perro dio un paso adelante, sus patas chapoteando en el agua sucia, y comenzó a correr hacia la esquina del callejón, con una urgencia que hizo que Mateo y Clara lo siguieran sin pensarlo. «Espera», gritó Mateo, pero su voz se perdió en la tormenta. El perro era rápido, moviéndose con una precisión que parecía imposible para un animal rescatado de un canil. Sus orejas estaban erguidas, su cuerpo tenso, como si estuviera persiguiendo algo más que una sombra. Mateo y Clara corrieron tras él, esquivando latas vacías y cajas de cartón empapadas que se deshacían bajo la lluvia. El callejón se abría a una calle más amplia, donde las luces de los faroles parpadeaban, proyectando sombras que parecían danzar con vida propia. Mensajero se detuvo de repente, olfateando el aire. La figura encapuchada estaba allí, a unos metros de distancia, bajo la luz tenue de un farol. Era una mujer, su rostro oculto por la capucha de una gabardina negra, pero su postura era tensa, como si estuviera lista para huir. Cuando vio a Mensajero, dio un paso atrás, y el brazalete que Mateo sostenía pareció cobrar vida, como si estuviera conectado con ella. El perro gruñó, un sonido profundo que resonó en el callejón, y la mujer giró sobre sus talones, corriendo hacia una calle lateral. «Es ella», gritó Clara, señalando a la figura que se desvanecía en la oscuridad. «Tenemos que seguirla». Mateo no estaba tan seguro. La lluvia, el perro, el brazalete, todo parecía una trampa, un juego que no entendía. Pero Mensajero no le dio tiempo para dudar. El perro salió disparado tras la mujer,
sus patas golpeando el pavimento con una fuerza que parecía desafiar la tormenta. Mateo y Clara corrieron tras él, sus respiraciones entrecortadas mezclándose con el sonido de la lluvia. La ciudad parecía cerrarse a su alrededor, las calles estrechándose, los edificios alzándose como muros de un laberinto. La persecución los llevó a un mercado abandonado, un lugar donde los puestos de madera estaban podridos y los toldos rasgados colgaban como jirones de un vestido viejo. La mujer encapuchada se movía rápido, esquivando obstáculos con una agilidad que sugería que conocía el lugar. Mensajero, sin embargo, era implacable. Saltó sobre un puesto volcado, sus garras arañando la madera, y acorraló a la mujer contra una pared cubierta de grafitis. Ella se giró, jadeando, y la capucha cayó hacia atrás, revelando un rostro marcado por el tiempo y el dolor. Sus ojos, grandes y oscuros, se encontraron con los de Mensajero, y por un momento, pareció que el mundo entero se detenía. «Para», gritó Mateo, alcanzándolos. La mujer lo miró, y algo en su expresión, miedo, reconocimiento, desesperación, hizo que el corazón de Mateo se detuviera. No era Ana, o al menos no lo parecía. Pero el brazalete, las iniciales AL, la carta, todo apuntaba a ella. «¿Quién eres?», preguntó Mateo, sosteniendo el brazalete en la mano. La lluvia le empapaba el rostro, pero no le importaba. Mensajero gruñó suavemente, pero no se movió, como si estuviera protegiendo a la mujer en lugar de atacarla. La mujer no respondió. En cambio, dejó caer algo al suelo, un pequeño cuaderno, empapado por la lluvia, y salió corriendo, desapareciendo en la oscuridad antes de que Mateo pudiera detenerla. Mensajero no la persiguió esta vez. En cambio, olfateó el cuaderno y lo empujó hacia Mateo con el hocico, como si supiera que contenía algo importante. Clara se arrodilló junto al cuaderno, abriéndolo con cuidado. Las páginas estaban húmedas, pero la tinta seguía legible. Eran notas, garabateadas con la misma caligrafía temblorosa de las cartas. Hablaban de un incendio, de una traición, de un hombre que había huido. Mateo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones al leer las palabras. Una frase, en particular, lo golpeó como un puñetazo. «Mateo, no fue tu culpa, pero tienes que terminar lo que empezamos». «Es Ana», susurró Clara, mirando a Mateo con los ojos muy abiertos. «Tiene que ser ella». «Pero, ¿por qué huye? ¿De qué tiene miedo?». Mateo no respondió. Su mente estaba atrapada en la noche del incendio, en los gritos, en el calor que le quemaba la piel. Había estado allí, un adolescente asustado que corrió en lugar de ayudar. Había visto a Ana, pequeña y frágil, atrapada en la casa en llamas. Había visto a Luz, el perro, corriendo hacia el fuego en un intento desesperado por salvarla. Y él había huido. La culpa, que había enterrado durante años, ahora lo ahogaba, mezclándose con la lluvia que le corría por el rostro. «Esto es por mí», dijo finalmente, su voz temblando. «La carta, el brazalete, el perro, todo es por mí. Ana me está buscando, o alguien lo está haciendo por ella». Clara lo miró, con una mezcla de compasión y urgencia. «Mateo, no puedes seguir huyendo», dijo, poniendo una mano en su brazo. «Este perro te trajo hasta aquí por una razón. No puedes ignorarlo». Mensajero emitió un gemido suave, apoyando su hocico contra la pierna de Mateo. El perro parecía entenderlo, parecía saber lo que él sentía. Mateo se arrodilló, acariciando la cabeza del animal. El pelaje mojado estaba cálido bajo sus dedos, como si Mensajero llevara una chispa de vida que desafiaba la tormenta. «Tienes razón», dijo, mirando a Clara. «No puedo seguir huyendo. Pero no sé por dónde empezar». Clara levantó el cuaderno, hojeándolo rápidamente. Entre las páginas, encontró una dirección garabateada, diferente a la de Calle del Olvido. Era un lugar en las afueras, una fábrica abandonada conocida por ser un refugio para vagabundos y traficantes. La nota junto a la dirección decía: «Aquí es donde todo empezó. Donde todo terminará». «Esto no me gusta», dijo Clara, su voz temblando. «Si Ana está allí, no está sola. Alguien la está persiguiendo, Mateo. Y si vamos, podríamos estar caminando hacia una trampa». Mateo asintió, pero su mirada estaba fija en Mensajero. El perro lo miraba con esos ojos que parecían contener un océano de secretos.
como si supiera exactamente lo que debían hacer. La lluvia seguía cayendo, pero ahora parecía un desafío, una invitación a seguir adelante. Entonces iremos con cuidado, dijo Mateo, levantándose. Pero no puedo dejar que Ana siga huyendo. No después de lo que hice. Clara lo miró, dudando, pero finalmente asintió. Guardaron el cuaderno y el brazalete, y siguieron a Mensajero, que ya estaba caminando hacia la salida del mercado. La ciudad parecía más oscura ahora, como si la tormenta estuviera absorbiendo la luz. Pero Mensajero no se detuvo, sus patas golpeando el pavimento con una determinación que hacía que Mateo sintiera que no estaba solo. Mientras avanzaban, Mateo no podía dejar de pensar en la noche del incendio. Había sido un cobarde, un niño que eligió salvarse a sí mismo en lugar de ayudar. Pero ahora, con Mensajero a su lado, sentía que tenía una oportunidad de redimirse, de cumplir la promesa que Ana mencionaba en sus cartas. Sin embargo, algo en su interior le decía que no sería tan simple. La figura encapuchada, el cuaderno, la dirección, todo sugería que había más en juego, algo que iba más allá de su culpa. Mensajero gruñó de nuevo, deteniéndose frente a un callejón más oscuro que los anteriores. La lluvia había amainado, pero el aire estaba cargado de una tensión que hacía que la piel de Mateo se erizara. Allí, en la penumbra, algo brillaba en el suelo, un objeto metálico, medio enterrado en el lodo. Mensajero comenzó a cavar, sus patas moviéndose con una furia que parecía alimentada por algo más que instinto. Mateo se arrodilló junto a él, sintiendo que el corazón le latía en los oídos. Cuando la tierra se apartó, vio lo que era, una llave, antigua y oxidada, con un grabado que apenas podía distinguir. Pero antes de que pudiera examinarla, Mensajero alzó la cabeza, gruñendo con una ferocidad que hizo que Mateo y Clara se miraran con pánico. Algo, o alguien, los estaba observando desde la oscuridad, y la llave en la mano de Mateo parecía ser la pieza final de un rompecabezas que aún no entendían. La lluvia había cesado, dejando tras de sí un silencio inquietante que envolvía el callejón como un manto. El aire estaba cargado de humedad, con un olor a tierra removida y metal oxidado que se mezclaba con el aroma del pelaje mojado de Mensajero. Mateo sostenía la llave antigua en la mano, sus bordes ásperos rozando su piel mientras intentaba descifrar el grabado apenas visible bajo la luz tenue de un farol lejano. La llave, desenterrada por Mensajero con una furia que parecía alimentada por algo más allá del instinto, tenía una inscripción borrosa, una sola palabra: verdad. Clara, a su lado, miraba el objeto con los ojos entrecerrados, su rostro pálido reflejando una mezcla de curiosidad y miedo. Mensajero, con el pelaje erizado y los ojos brillando como brasas, gruñía suavemente, su mirada fija en la oscuridad del callejón, donde las sombras parecían moverse con vida propia. ¿Qué es esto?, susurró Clara, su voz temblando en el silencio. Mateo no respondió. Su mente estaba atrapada en el rompecabezas que se formaba ante él: la carta, el collar de luz, la foto, el brazalete, el cuaderno, y ahora esta llave. Todo parecía conectado, pero la verdad seguía fuera de su alcance, como un sueño que se desvanece al despertar. Mensajero dio un paso adelante, olfateando el aire, y Mateo supo que no podían quedarse allí. La sensación de ser observados era abrumadora, un peso que le apretaba el pecho. Vamos, dijo, guardándose la llave en el bolsillo junto al resto de los objetos que parecían atarlo a un pasado que no podía seguir ignorando. No sé qué significa esto, pero Mensajero sabe a dónde ir. Clara asintió, aunque su expresión decía que no estaba convencida. Siguieron al perro, que los guió fuera del callejón hacia un terreno baldío al borde de la ciudad. El lugar era un cementerio de objetos olvidados, neumáticos apilados, pedazos de metal retorcidos, y hierba seca que crujía bajo sus pies. La luz de la luna, que ahora asomaba entre las nubes, bañaba el terreno en un resplandor plateado, haciendo que cada sombra pareciera un presagio. Mensajero se detuvo en el centro del terreno, junto a un montículo de tierra removida que parecía fuera de lugar. Sin dudar, comenzó a cavar, sus patas moviéndose con una precisión que hacía que Mateo sintiera un escalofrío. ¿Otra vez?, dijo Clara, arrodillándose junto al perro. ¿Qué está buscando ahora? Mateo se unió a ellos, ayudando a apartar la tierra con las manos. La tierra estaba húmeda, pegajosa, como si guardara secretos que no quería revelar. Después de unos minutos, sus dedos tocaron algo duro, una caja de metal oxidada,
cerrada con un candado que parecía encajar perfectamente con la llave que acababan de encontrar. Mateo la sacó con cuidado, sintiendo que el peso del objeto iba más allá de lo físico. Mensajero se sentó a su lado, con la mirada fija en la caja, como si estuviera protegiendo un tesoro. «Es esta, ¿verdad?», preguntó Mateo, mirando al perro. Mensajero emitió un gemido suave, apoyando su hocico contra la caja, como si quisiera asegurarle que estaban en el camino correcto. Clara tomó la llave de la mano de Mateo y la insertó en el candado. El mecanismo estaba rígido, pero con un giro lento, el candado se abrió con un chasquido que resonó en el silencio del terreno. Dentro de la caja, encontraron un puñado de objetos que parecían pertenecer a otra vida: fotos desvaídas, cartas arrugadas, y un diario pequeño con tapas de cuero gastadas. Mateo tomó el diario, abriéndolo con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de la misma caligrafía temblorosa de las cartas, y las palabras eran un torrente de dolor y esperanza. «Luz, nunca te olvidé. Cada noche sueño con esa casa, con el fuego, con la promesa que hicimos». Mateo estaba allí, pero no lo culpo. Él era solo un niño, como yo. Pero alguien tiene que pagar por lo que pasó. Alguien tiene que saber la verdad. El diario estaba escrito por Ana, y cada entrada era un pedazo de su vida después del incendio. Hablaba de su tiempo en el orfanato, de su huida, de su búsqueda de justicia. Mencionaba a Mateo una y otra vez, no con odio, sino con una extraña mezcla de tristeza y esperanza. Hablaba de un plan para reunirse con él, para cerrar las heridas del pasado. Pero también había advertencias: ellos me siguen. Saben que estoy cerca de la verdad. No puedo dejar que me encuentren antes de que él lo haga. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Clara, leyendo por encima del hombro de Mateo. Su voz estaba tensa, y sus ojos escaneaban el terreno baldío, como si esperara que alguien emergiera de las sombras. «No lo sé», respondió Mateo, aunque una parte de él lo sospechaba. El incendio no había sido un accidente. Lo había sabido entonces, aunque su miedo lo había hecho callar. Alguien había querido destruir a la familia de Ana, y él, con su cobardía, los había dejado salirse con la suya. Mensajero gruñó de repente, rompiendo el silencio. Sus orejas estaban erguidas, su cuerpo tenso, y sus ojos estaban fijos en un punto al borde del terreno, donde las sombras parecían más densas. Mateo y Clara se pusieron de pie, sintiendo que el aire se volvía más frío. Un crujido, como el de una rama rompiéndose, resonó en la oscuridad. Mateo guardó el diario en su chaqueta, junto a la carta, el collar y la foto, y tomó la caja con una mano. «Tenemos que irnos», dijo, su voz apenas un susurro. Pero antes de que pudieran moverse, Mensajero salió disparado hacia las sombras, ladrando con una ferocidad que hizo que el corazón de Mateo se acelerara. Clara lo agarró del brazo, sus dedos apretando con fuerza. «Mateo, no», susurró, pero él ya estaba corriendo tras el perro, con la caja en la mano y el miedo corriendo por sus venas. Mensajero se detuvo al borde del terreno, frente a un montón de escombros donde algo, o alguien, se movía. Mateo levantó la caja, usándola como un escudo improvisado, mientras Clara sacaba su teléfono para iluminar la escena. La luz reveló una figura. No era la mujer encapuchada, sino un hombre, alto y delgado, con el rostro cubierto por una bufanda oscura. Sus ojos brillaban con una mezcla de sorpresa y rabia al ver a Mensajero. «Dame esa caja», gritó el hombre, dando un paso adelante. Su voz era áspera, como si estuviera acostumbrado a dar órdenes. Mateo retrocedió, sintiendo que la caja era más que un simple objeto. Mensajero gruñó, colocándose entre Mateo y el hombre, con los dientes al descubierto. «No sé quién eres, pero no te la daré», dijo Mateo, tratando de sonar más valiente de lo que se sentía. Clara, a su lado, buscaba algo en su mochila, probablemente una linterna o algo para defenderse. El hombre dio otro paso, sacando una navaja que brilló bajo la luz de la luna. Pero antes de que pudiera avanzar más, Mensajero saltó, derribándolo con un movimiento rápido y preciso. El hombre cayó al suelo, gritando, mientras el perro lo mantenía inmovilizado, sus gruñidos resonando en el terreno baldío. «Llama a la policía», gritó Mateo a Clara, quien ya estaba marcando en su teléfono. Pero el hombre no se rindió. Con un movimiento desesperado, logró liberarse de Mensajero y corrió hacia la oscuridad,
dejando caer la navaja en su huida. Mateo se arrodilló junto a Mensajero, acariciando su cabeza. El perro estaba ileso, pero sus ojos estaban llenos de una determinación que parecía casi humana. La caja seguía en la mano de Mateo, y el diario, con las palabras de Ana, parecía arder en su chaqueta. Clara colgó el teléfono, respirando con dificultad. «Vienen en camino», dijo. «Pero, Mateo, esto es más grande de lo que pensábamos. Ese hombre no estaba aquí por casualidad. Alguien no quiere que encuentres a Ana». Mateo asintió, sintiendo que la culpa y el miedo se mezclaban con una nueva determinación. La carta, el diario, la llave, todo apuntaba a una verdad que alguien quería mantener enterrada. Y Mensajero, con su mirada implacable, era la clave para descubrirla. El perro gruñó de nuevo, mirando hacia la oscuridad donde el hombre había desaparecido. Pero esta vez, su gruñido fue diferente, más urgente, como si supiera que el tiempo se estaba agotando. Mateo y Clara se miraron, sabiendo que no podían quedarse allí. La caja, el diario, la verdad, todo estaba en sus manos ahora. Pero en la distancia, un motor rugió, y las luces de un coche iluminaron el terreno baldío. Alguien gritó el nombre de Ana, un grito que cortó el silencio como un cuchillo, y Mensajero corrió hacia el sonido, desapareciendo en la noche antes de que Mateo pudiera detenerlo. El rugido del motor se desvaneció en la distancia, pero el eco del grito, «Ana», seguía resonando en los oídos de Mateo como un latido que no se detenía. La noche había envuelto el terreno baldío en una oscuridad densa, rota solo por la luz intermitente de un farol lejano que parpadeaba como un ojo moribundo. El aire olía a tierra húmeda y a gasolina, un recordatorio de la huida apresurada del hombre que había intentado arrebatarles la caja. Mateo y Clara, con la respiración agitada, miraban hacia la oscuridad donde Mensajero había desaparecido, sus pasos resonando aún en sus mentes. La caja de metal oxidada, pesada en las manos de Mateo, parecía vibrar con secretos, y el diario de Ana, guardado en la mochila de Clara, era un peso que ambos sentían en el alma. «Mensajero», gritó Mateo, su voz quebrándose en el silencio. No había respuesta, solo el susurro del viento que arrastraba hojas secas por el suelo. Clara puso una mano en su brazo, sus ojos verdes llenos de urgencia. «No podemos quedarnos aquí, Mateo», dijo, mirando hacia el lugar donde las luces del coche habían brillado momentos antes. «Ese hombre podría volver, y no sabemos cuántos más hay». Mateo asintió, aunque su corazón estaba con Mensajero. El perro lo había guiado hasta aquí, a través de cartas, fotos, un collar y una llave, como si estuviera tejiendo un camino hacia una verdad que Mateo aún no comprendía. Pero ahora, con el perro perdido en la noche, sentía que una parte de él se había desvanecido también. La culpa, esa vieja compañera, lo apretaba con más fuerza, recordándole la noche del incendio, cuando huyó dejando a Ana y a Luz atrás. «Vamos a buscarlo», dijo, con una determinación que sorprendió incluso a Clara. «No puedo perderlo». «No otra vez», Clara no discutió. Tomaron la caja y el diario, y corrieron hacia la dirección donde Mensajero había desaparecido. El terreno baldío daba paso a una serie de calles estrechas, flanqueadas por edificios abandonados que parecían observarlos con ventanas rotas. La ciudad, normalmente ruidosa, estaba sumida en un silencio inquietante, como si supiera que algo estaba a punto de romperse. Clara sacó su teléfono, usando la linterna para iluminar el camino, pero la luz apenas alcanzaba a perforar la oscuridad. Siguieron las huellas de Mensajero, marcas húmedas en el pavimento que los llevaron a una estación de tren abandonada, un esqueleto de metal y concreto que se alzaba en las afueras como un monumento al olvido. Los rieles, cubiertos de óxido, se perdían en la maleza, y las plataformas estaban llenas de grafitis que parecían gritar historias de quienes habían pasado por allí. Mateo sintió un escalofrío al entrar, recordando la dirección garabateada en el cuaderno de Ana. «Aquí es donde todo empezó. Donde todo terminará». «¿Crees que Ana está aquí?», preguntó Clara, su voz un susurro que resonó en la vastedad de la estación. «No lo sé», respondió Mateo, mirando a su alrededor. «Pero Mensajero vino aquí por una razón. Y esa caja tiene que significar algo». El interior de la estación era un laberinto de sombras. Vigas rotas colgaban del techo, y el suelo estaba cubierto de escombros, pedazos de vidrio, latas vacías, y mantas raídas que sugerían que alguien había estado viviendo allí. Mensajero había dejado un rastro de huellas en el polvo,
y Mateo y Clara lo siguieron, moviéndose con cuidado entre los restos de lo que alguna vez fue un lugar lleno de vida. El aire olía a moho y a cenizas, un eco del incendio que seguía persiguiendo a Mateo. Llegaron a una plataforma elevada donde encontraron más señales de vida reciente, una fogata apagada, latas de comida abiertas, y notas garabateadas en pedazos de papel. Mateo recogió una de las notas, su corazón latiendo con fuerza al reconocer la caligrafía temblorosa de Ana. Decía, el encuentro final. El perdón que nunca llegó. Luz, guíalo a mí. Clara, mirando por encima de su hombro, palideció. Es ella, susurró. Ana estuvo aquí. Y creo que todavía está cerca. Antes de que Mateo pudiera responder, un ladrido resonó en la distancia, un sonido que era inconfundiblemente de mensajero. Corrieron hacia el sonido, subiendo una escalera de metal que crujía bajo su peso. La escalera los llevó a un pasillo oscuro, donde el aire era más frío, más pesado. Al final del pasillo, encontraron una puerta oculta, apenas visible bajo una capa de pintura descascarada. Mensajero estaba allí, rascando la madera con una urgencia que hizo que el corazón de Mateo se acelerara. Mira, dijo Clara, señalando un candado en la puerta. Era viejo, pero idéntico al de la caja que habían encontrado en el terreno baldío. Mateo sacó la llave con la inscripción verdad, y con manos temblorosas, la insertó en el candado. Giró con un chasquido que resonó como un disparo en el silencio. La puerta se abrió, revelando una habitación pequeña, iluminada solo por la luz de la luna que se filtraba por una ventana rota. En una esquina, acurrucada contra la pared, había una figura humana, envuelta en una manta raída. Mateo y Clara se detuvieron, conteniendo el aliento. Mensajero entró lentamente, emitiendo un gemido suave que parecía más un lamento que un simple sonido animal. La figura levantó la cabeza, y bajo la manta, Mateo vio un rostro pálido, marcado por cicatrices y años de sufrimiento. Era una mujer, con ojos oscuros que brillaban con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Ana?, preguntó Mateo, su voz temblando. La mujer lo miró, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Mensajero se acercó a ella, apoyando su hocico contra su mano, y la mujer sonrió débilmente, acariciando al perro como si lo conociera de toda la vida. Luz, lo lograste, susurró, su voz frágil pero cargada de emoción. Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No podía ser Ana, no después de tanto tiempo, pero esos ojos, esa voz, eran un eco de la niña que había conocido hace 20 años. ¿Eres Ana?, preguntó de nuevo, dando un paso adelante. La mujer lo miró, y algo en su expresión, dolor, reconocimiento, alivio, hizo que el corazón de Mateo se rompiera. Mateo, dijo finalmente, su voz apenas audible. Sabía que vendrías. Antes de que pudiera responder, un ruido sordo resonó desde el pasillo. Mensajero gruñó, girándose hacia la puerta, y Clara se tensó, sacando su teléfono para iluminar el camino. Pasos pesados se acercaban, rápidos y decididos. Mateo tomó la caja y el diario, sintiendo que el tiempo se agotaba. Tenemos que salir de aquí, dijo, ayudando a la mujer a levantarse. Ella estaba débil, sus movimientos lentos, pero asintió, aferrándose a Mensajero como si el perro fuera su ancla. Clara abrió la puerta, pero antes de que pudieran moverse, una figura bloqueó el pasillo, el hombre del terreno baldío, ahora acompañado por otro, ambos con rostros cubiertos y navajas en las manos. Dame la caja, gritó el primero, su voz llena de rabia. Mensajero gruñó, colocándose frente a la mujer, sus dientes al descubierto. Mateo sintió que la culpa y el miedo se transformaban en algo nuevo, una determinación feroz de proteger a Ana, a Mensajero, a la verdad que habían encontrado. No te la daré, dijo, levantando la caja como un escudo. Clara buscó algo en su mochila, pero no había tiempo. Los hombres avanzaron, y Mensajero saltó, derribando al primero con un movimiento rápido. El segundo hombre levantó su navaja, pero Clara lo golpeó con una linterna que había encontrado en su mochila, haciéndolo retroceder. «¡Corre!», gritó Mateo, empujando a Ana hacia la escalera. Pero Mensajero no lo siguió. El perro se quedó atrás, gruñendo y manteniendo a los hombres a raya, su cuerpo pequeño pero lleno de una fuerza que parecía imposible. «Mensajero, ven», gritó Mateo, pero el perro no se movió.
Sus ojos se encontraron con los de Mateo por un instante, y en ellos había algo que no podía describir, una promesa, una despedida, una certeza. Ana, temblando a su lado, susurró algo que hizo que el corazón de Mateo se detuviera. Él siempre supo que eras más que tus errores, dijo, con lágrimas en los ojos. Mateo quiso correr hacia Mensajero, pero Clara lo detuvo, tirando de su brazo. Los hombres estaban recuperándose, y el sonido de más pasos resonaba en la distancia. Con el corazón roto, Mateo corrió con Ana y Clara, la caja apretada contra su pecho. La estación de tren se desvanecía detrás de ellos, pero el ladrido de Mensajero seguía resonando, un eco que prometía que la lucha aún no había terminado. La estación de tren abandonada se había convertido en un caos de sombras y ecos, con el ladrido feroz de Mensajero resonando como un grito de guerra en la noche. Mateo, Clara y la mujer que afirmaba ser Ana corrían por el pasillo oscuro, sus pasos retumbando contra el suelo de concreto cubierto de polvo y escombros. La caja de metal oxidada, apretada contra el pecho de Mateo, parecía vibrar con un peso que iba más allá de lo físico, como si contuviera no solo fotos y cartas, sino la verdad que había estado buscando durante días. Ana, débil y temblorosa, se apoyaba en Clara mientras avanzaban, su rostro pálido iluminado por destellos de luz de luna que se filtraban por las ventanas rotas. Pero el corazón de Mateo estaba con Mensajero, el perro que se había quedado atrás, enfrentándose a los hombres que los perseguían con una valentía que lo hacía sentir pequeño. Tenemos que volver por él, gritó Mateo, deteniéndose en la escalera de metal que crujía bajo su peso. Los ladridos de Mensajero aún resonaban, mezclados con los gritos de los hombres y el sonido de algo pesado cayendo al suelo. No hay tiempo, respondió Clara, su voz tensa pero firme. Tiró del brazo de Mateo, sus ojos verdes brillando con urgencia. Si nos quedamos, nos atraparán. Mensajero está dándonos una oportunidad. No la desperdicies, Ana, con la respiración entrecortada, asintió débilmente. Sus ojos, oscuros y llenos de cicatrices invisibles, se encontraron con los de Mateo. Había algo en ellos, una mezcla de dolor y esperanza, que lo hizo sentir que no podía fallarle otra vez. Luz siempre supo lo que hacía, susurró Ana, su voz frágil pero cargada de una certeza que estremeció a Mateo. Él te trajo hasta mí. Confía en él. Mateo apretó los puños, sintiendo que la culpa y el miedo se entrelazaban en su pecho. No podía dejar a Mensajero, no después de todo lo que el perro había hecho por él. Pero Clara tenía razón. Quedarse significaba arriesgarlo todo. Con el corazón roto, siguió corriendo, ayudando a Ana a bajar la escalera mientras los ladridos de Mensajero se volvían más débiles, como un eco que se desvanecía en la noche. Salieron de la estación por una puerta trasera, emergiendo a un callejón estrecho donde el aire olía a humedad y a basura. La ciudad, envuelta en la oscuridad, parecía un laberinto de sombras, con cada esquina ocultando una amenaza. Clara sacó su teléfono, usando la linterna para iluminar el camino, mientras Mateo sostenía la caja con una mano y ayudaba a Ana con la otra. La mujer apenas podía caminar, sus piernas temblando bajo el peso de los años de huida y sufrimiento. Pero su mirada seguía fija en la oscuridad, como si esperara ver a Mensajero aparecer en cualquier momento. Ana, ¿qué está pasando?, preguntó Mateo, deteniéndose un momento para recuperar el aliento. ¿Quiénes son esos hombres? ¿Qué quieren? Ana respiró hondo, apoyándose contra una pared cubierta de grafitis. Su rostro, marcado por cicatrices que contaban una historia de supervivencia, parecía más viejo de lo que debería para alguien de su edad. Cuando habló, su voz era baja, pero firme, como si hubiera ensayado las palabras miles de veces. Ellos son los que provocaron el incendio, dijo, mirando a Mateo con una intensidad que lo hizo retroceder. Mi familia no murió por accidente. Había algo que mi padre sabía, algo que alguien quería mantener en secreto. Quemaron la casa para silenciarlo. Luz intentó salvarme, pero no pudo salvarlos a ellos. Y yo, he estado huyendo desde entonces. Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La caja en sus manos parecía arder, y las palabras de Ana resonaban con las notas del diario, con la carta que Mensajero le había entregado. El incendio no había sido un accidente. Él lo había sospechado, en algún rincón oscuro de su mente, pero su cobardía lo había hecho callar. Había huido esa noche, dejando a Ana y a Luz atrás, y ahora, 20 años después, el pasado lo había encontrado. ¿Por qué yo?, preguntó,
su voz quebrándose. ¿Por qué me buscaste? Yo no hice nada para ayudarte. Yo, te abandoné. Ana lo miró, y por un momento, sus ojos se suavizaron. Extendió una mano temblorosa, tocando el brazo de Mateo. No te culpo, Mateo, dijo. Éramos niños. Tenías miedo, como yo. Pero Luz, él sabía que tú eras la clave. Por eso te trajo la carta. Por eso te guió hasta mí. Hay algo en esa caja que puede cambiarlo todo, que puede hacer justicia por lo que nos quitaron. Clara, que había estado escuchando en silencio, abrió la caja con cuidado, revisando su contenido bajo la luz de su teléfono. Las fotos mostraban a la familia de Ana, sonriendo en días mejores, con Luz siempre a su lado. Las cartas, escritas por el padre de Ana, hablaban de un negocio turbio, de nombres que Mateo no reconoció pero que hacían que Clara palideciera. Estos nombres, dijo Clara, mirando a Ana. Son personas poderosas. Gente con dinero, con influencia. Si tu padre sabía algo sobre ellos, no es de extrañar que quisieran silenciarlo. Ana asintió, pero antes de que pudiera decir más, un ladrido resonó en la distancia. Era Mensajero, y el sonido estaba lleno de urgencia, como si el perro estuviera llamándolos. Mateo sintió que el corazón le daba un vuelco. No podía dejarlo atrás. No otra vez, vamos por él, dijo, girándose hacia el callejón. Clara intentó detenerlo, pero Mateo ya estaba corriendo, con Ana siguiéndolo a duras penas. La estación estaba a pocos metros, pero ahora estaba envuelta en un silencio inquietante. Los ladridos de Mensajero se habían detenido, y el aire estaba cargado de una tensión que hacía que la piel de Mateo se erizara. Entraron por la misma puerta trasera, moviéndose con cautela entre los escombros. La linterna de Clara iluminaba el camino, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. Encontraron a Mensajero en la plataforma elevada, acorralado por dos hombres que lo apuntaban con navajas. El perro gruñía, con el pelaje erizado, pero no retrocedía. Sus ojos, brillantes como faros, se encontraron con los de Mateo, y en ellos había una determinación que lo hizo sentir pequeño. Déjenlo en paz. Gritó Mateo, corriendo hacia ellos. Uno de los hombres se giró, su navaja brillando bajo la luz de la luna, pero antes de que pudiera avanzar, Mensajero saltó, derribándolo con un movimiento rápido. El segundo hombre intentó atacar, pero Clara lo golpeó con la linterna, haciéndolo caer al suelo. Ana, corre. Gritó Mateo, ayudando a la mujer a subir a la plataforma. Mensajero se colocó frente a ellos, gruñendo con una ferocidad que parecía venir de otro mundo. Los hombres, recuperándose, retrocedieron, pero no antes de que uno de ellos gritara algo que hizo que el corazón de Mateo se detuviera: la caja. No pueden tenerla. Gritó, antes de desaparecer en la oscuridad. Mateo, Clara y Ana corrieron hacia la salida, con Mensajero a su lado. La caja seguía en las manos de Mateo, y el diario, en la mochila de Clara, era una prueba de la verdad que Ana había estado buscando durante años. Pero mientras escapaban, Ana comenzó a hablar, su voz entrecortada por el esfuerzo. El incendio fue por un robo, dijo, jadeando. Mi padre tenía pruebas de un negocio ilegal, algo que involucraba a gente poderosa. Quemaron la casa para destruirlas, pero él escondió algo en esa caja. Algo que puede exponerlos. Mateo sintió que el mundo giraba a su alrededor. La caja, las cartas, el diario, todo era parte de una verdad que alguien quería mantener enterrada. Y Mensajero, de alguna manera, era el guardián de esa verdad. El perro corría a su lado, sus ojos brillando con una intensidad que parecía desafiar la noche. Llegaron a una calle lateral, donde las luces de la ciudad comenzaban a aparecer. Pero antes de que pudieran sentirse a salvo, el rugido de un motor resonó detrás de ellos. Un coche negro, con los faros apagados, se acercaba rápidamente. Mateo empujó a Ana y a Clara hacia un callejón, con Mensajero gruñendo a su lado. Los hombres del coche gritaron algo, pero el perro saltó hacia ellos, distrayéndolos lo suficiente para que Mateo y las mujeres pudieran esconderse detrás de un contenedor. No podemos seguir así. Susurró Clara, su voz temblando. Necesitamos ayuda, pero Ana negó con la cabeza, sus ojos fijos en Mensajero. Él nos protegerá, dijo. Siempre lo ha hecho. Mateo miró al perro, que seguía enfrentándose al coche, sus ladridos resonando en la noche. La culpa,
la redención, la verdad, todo estaba en sus manos ahora. Pero mientras el coche se acercaba, un hombre bajó, sosteniendo algo que brillaba bajo la luz de la luna. Era una pistola, y estaba apuntando directamente a Mensajero. La noche se había transformado en un campo de batalla, con la estación de tren abandonada convertida en un escenario de sombras y caos. El aire estaba cargado de tensión, un silencio roto solo por el gruñido feroz de Mensajero, que enfrentaba al hombre con la pistola desde el borde del callejón. Las luces de la ciudad, lejanas y difusas, apenas alcanzaban a iluminar la escena, proyectando destellos sobre el arma que brillaba como una amenaza mortal. Mateo, agazapado detrás de un contenedor con Clara y Ana, sentía que el corazón le latía en la garganta. La caja de metal oxidada, apretada contra su pecho, parecía arder, y el diario en la mochila de Clara era un recordatorio de la verdad que habían desenterrado. El incendio que destruyó la vida de Ana no había sido un accidente, sino un acto deliberado para ocultar un crimen mayor. Y ahora, Mensajero, el perro que los había guiado hasta aquí, estaba en el centro de la tormenta. Mensajero, no. Gritó Mateo, su voz quebrándose mientras veía al perro plantarse frente al hombre armado. El animal, con el pelaje erizado y los ojos brillando como faros, no retrocedía, sus gruñidos resonando con una fuerza que parecía desafiar la muerte misma. Ana, temblando a su lado, apretó la mano de Mateo, sus ojos llenos de lágrimas. Él siempre ha sido así, susurró, su voz frágil pero llena de una extraña calma. Luz nunca se rindió, y este perro, lleva su espíritu. Clara, con el rostro pálido, sacó su teléfono, intentando marcar a la policía de nuevo, pero la señal era débil, y el sonido del motor del coche negro que se acercaba desde el otro lado del callejón no le daba tiempo. El hombre con la pistola dio un paso adelante, apuntando directamente a Mensajero, su rostro cubierto por una bufanda que dejaba solo sus ojos visibles, fríos y calculadores. «Dame la caja», gritó, su voz cortando el aire como un cuchillo. «No lo diré otra vez». Mateo sintió que la culpa, que lo había perseguido durante 20 años, se transformaba en algo nuevo, una furia que quemaba más que el miedo. No podía dejar que Mensajero muriera, no podía fallarle a Ana otra vez. Sin pensarlo, salió de detrás del contenedor, sosteniendo la caja como un escudo. «Tómala si puedes», gritó, su voz resonando en el callejón. El hombre giró el arma hacia él, pero Mensajero fue más rápido. Con un salto, el perro derribó al hombre, sus dientes cerrándose sobre el brazo que sostenía la pistola. El arma cayó al suelo, disparando un tiro que resonó como un trueno, haciendo que Clara y Ana gritaran. «Ahora», gritó Clara, corriendo hacia la pistola mientras Mateo ayudaba a Ana a levantarse. Pero el hombre no estaba solo. El coche negro se detuvo con un chirrido, y dos figuras más salieron, armadas con navajas que brillaban bajo la luz de la luna. Mensajero, aún luchando con el primer hombre, gruñía con una ferocidad que parecía imposible para un perro de su tamaño. Mateo corrió hacia el perro, empujando al hombre con todas sus fuerzas. La caja cayó al suelo, abriéndose con un golpe seco, y las fotos, cartas y el diario se esparcieron por el pavimento mojado. Ana, con una fuerza que parecía venir de ninguna parte, se lanzó hacia los objetos, recogiéndolos con manos temblorosas mientras Clara pateaba la pistola lejos del alcance del hombre. «No los dejes tomarlos», gritó Ana, su voz llena de desesperación. «Es la prueba. Es todo lo que tenemos». Mateo se giró hacia los hombres que se acercaban, sus navajas destellando como colmillos. No sabía pelear, no era un héroe, pero la imagen de Mensajero, luchando contra todo pronóstico, lo llenó de una determinación que nunca había sentido. Agarró un trozo de metal del suelo, parte de un escombro de la estación, y lo blandió como un arma improvisada. «Aléjense», gritó, colocándose frente a Ana y Clara. Mensajero, liberándose del primer hombre, se unió a él, gruñendo con una furia que parecía venir de otro mundo. Los hombres dudaron, sorprendidos por la resistencia del perro y la determinación de Mateo. Pero no retrocedieron. El líder, recuperándose, sacó otra arma de su chaqueta, una pistola más pequeña, y apuntó directamente a Mensajero. «No hagas esto más difícil», dijo, su voz fría como el acero. Antes de que pudiera disparar, un sonido ensordecedor llenó el callejón. Sirenas. Las luces azules y rojas de un coche patrulla iluminaron la escena, y los hombres, sorprendidos, retrocedieron. Clara,
con el teléfono aún en la mano, había logrado contactar a la policía en el último momento. Los hombres corrieron hacia el coche negro, pero Mensajero no los dejó escapar tan fácilmente. Con un salto, derribó al líder, haciendo que la pistola cayera de nuevo. Mateo corrió hacia el perro, levantándolo en sus brazos mientras los policías llegaban, gritando órdenes: «No te dejaré atrás, Mensajero», dijo, abrazando al perro con fuerza. El animal, jadeando pero ileso, lamió su mano, sus ojos brillando con una calma que parecía decir que todo estaría bien. Los policías detuvieron a 2 de los hombres, pero el tercero logró escapar en el coche negro, desapareciendo en la noche. Ana, aún sosteniendo las fotos y el diario, se acercó a Mateo, con lágrimas corriendo por su rostro. «Gracias», susurró, su voz rota por la emoción. Por no huir esta vez, Mateo negó con la cabeza, sintiendo que las lágrimas quemaban sus propios ojos. «No lo hice por mí», dijo, mirando a Mensajero. «Lo hice por él». «Y por ti», Clara se acercó, recogiendo la caja del suelo. Los policías comenzaron a hacer preguntas, pero Ana, con una calma sorprendente, les entregó el diario y las cartas, explicando lo que sabía. El incendio, hace 20 años, había sido un intento de encubrir un robo masivo, un esquema de lavado de dinero que involucraba a personas poderosas en la ciudad. El padre de Ana había descubierto pruebas, documentos que había escondido en la caja antes de que el fuego lo destruyera todo. Ana, que había sobrevivido por milagro, había pasado su vida buscando esas pruebas, huyendo de los que querían silenciarla. «Ellos sabían que estaba cerca», dijo a Ana, mientras un policía tomaba notas. «Por eso me perseguían. Pero Luz, él nunca me abandonó. Y este perro», miró a Mensajero, acariciando su cabeza, «es como si fuera él, guiándome hasta el final». Mateo no sabía cómo explicar lo que sentía. Mensajero no era Luz, no podía serlo, pero había algo en él, una chispa, una conexión que desafiaba la lógica. El perro lo había encontrado, lo había guiado, lo había obligado a enfrentar su pasado. Y ahora, con Ana a salvo y las pruebas en manos de la policía, sentía que una parte de la culpa que lo había atormentado durante años comenzaba a desvanecerse. La noche dio paso al amanecer, y los 3, Mateo, Clara y Ana, estaban sentados en una colina cercana, mirando cómo el sol pintaba el cielo de un naranja cálido. Mensajero, agotado pero tranquilo, estaba acostado a los pies de Ana, sus ojos cerrados por primera vez en días. Los policías se habían llevado la caja y el diario, prometiendo investigar los nombres mencionados en las notas de Ana. Pero para Mateo, la verdadera victoria era estar allí, con Ana a su lado, sabiendo que no había huido esta vez. «¿Qué harás ahora?», preguntó Clara, rompiendo el silencio. Ana sonrió débilmente, mirando al horizonte. «Reconstruir», dijo. «No puedo traer de vuelta a mi familia, pero puedo asegurarme de que su muerte no sea en vano». «¿Y tú, Mateo, qué harás?». Mateo miró a Mensajero, que abrió los ojos y lo miró con esa intensidad que lo había guiado desde el principio. «No lo sé», admitió. «Pero creo que él me dirá a dónde ir». El perro emitió un gemido suave, levantando la cabeza como si escuchara algo en la distancia. Mateo sintió un escalofrío, pero no de miedo, sino de esperanza. La ciudad, que se extendía ante ellos, parecía más viva ahora, como si la verdad que habían desenterrado hubiera dado nueva vida al mundo. Ana tomó su mano, y por primera vez en años, Mateo sintió que podía respirar. Pero mientras el sol subía, Mensajero se puso de pie, sus orejas erguidas, su mirada fija en un punto lejano en el horizonte. Un aullido suave escapó de su garganta, un sonido que no era de dolor, sino de algo más profundo, como un llamado que solo él podía escuchar. Mateo lo miró, sabiendo que, aunque la batalla estuvieran juntos terminado, el camino de Mensajero aún no había llegado a su fin.